Este mensaje es la conexión de la mente del corazón, parte 3A. Y este mensaje fue dado por el señor Colter el 29 de enero del año 2000. Otras partes del cuerpo también tienen neuronas en ellas. La mayoría de los órganos del cuerpo, el hígado, las hormonas adrenales, la tiroides y los ojos, son una extensión directa de la mente. Y esto va hasta la parte posterior del cerebro. Todas estas actúan como un servicio de subestaciones o estaciones de servicio a la mente. Y todas las glándulas del cuerpo están dirigidas y controladas por la pituitaria, la glándula pituitaria, que es la glándula más grande del sistema endocrino del cuerpo. Y todas estas están funcionando automáticamente, no están pensando. Y hay, hay una diferencia entre esto. Ahora, en la Biblia, hablando acerca del corazón, hablando acerca de la parte más profunda de la mente, donde eh, es lo que uno realmente es, en la parte más profunda de la mente. Y el día de hoy vamos a ver a lo que dice la Biblia con respecto al corazón. Recordemos, el corazón no es el órgano que está palpitando en su pecho. El corazón, como lo describe la Biblia, es la parte emocional y más profunda de su ser mental. Porque como un hombre piensa, así es él. Y eso es muy importante. Ahora, personas pueden poner muchas diferentes caras, expresiones por afuera a otras personas, pero nunca revelar la parte interna, más interna de su ser, de su corazón. Vamos a Proverbios 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón con diligencia. En otras palabras, el corazón es la parte más importante de tu existencia y de tu ser. Esto significa que tenemos que guardar el corazón con diligencia, significa que tenemos que tener control sobre él, que tenemos que ser responsable por él, que tenemos que protegerlo. Esto significa que debemos de desarrollar y crecer en gracia y en conocimiento. Esto es lo que significa. Ahora, cuando nosotros le añadimos el Espíritu Santo de Dios, esto le suma todavía más. Y aquí, como nos dice en el versículo 23 de Proverbios 4, dice, porque de ella salen los problemas de la vida. Así es de que todas las cosas que tienen que ver con su existencia humana como persona, tiene que ver con su corazón. Todo asunto de su vida vuelve de nuevo al corazón, porque esta es la parte interna de su ser delante de Dios. Y después nos habla acerca de cómo podemos protegerlo en el versículo 24. Dice, quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos pon lejos de ti. En otras palabras, usted tiene que tener el control y la disciplina para poder eh, remover esto. Por eso dice, pon lejos de ti. Y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Versículo 25, tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a la izquierda. Versículo 27, remueve tu pie del mal. ¿Por qué? Porque el mal puede tener un efecto muy profundo en su corazón y en esa parte que piensa dentro de su corazón. Ahora vamos a ver algunas cosas básicas concernientes al corazón. El libro de Proverbios dice muchas cosas acerca de ello. Vamos ahora a Proverbios 16, capítulo 16 y versículo 1.
donde dice las preparaciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Y lo que esto nos está diciendo es que Dios nos hizo de esta manera. No hay nada que pueda hacer un hombre para cambiarlo, pero sí para controlarlo. Y debe controlarlo. Dios no nos hizo para que fuéramos robots o automatones. Eso no es lo que hizo Dios. Yo estaba una vez hablando con un hombre que dijo que él trabajaba en una fábrica donde hacen los chips de las computadoras, de los equipos computarizados, y tenían ahí ya robots que hacen los chips. Entonces, tenemos robots que hacen sus propias partes, pero estos robots no, no pueden dar un corazón, no pueden dar un espíritu, no pueden dar vida. Porque tenemos que tener electricidad para que un robot funcione, ¿cierto? Dios nos hizo de esta manera. eh, de esta manera, como leímos, las preparaciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Ahora, nosotros tenemos un problema en la manera en que los hombres pensamos, porque vamos a ver que el hombre sin el Espíritu de Dios está incompleto. El hombre, por su propio libre albedrío, por su propia manera de hacer las cosas a su propia manera, siempre va a terminar en problemas y en dificultades. Versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Y esto es porque eh, Dios va a probar esto. Dios va a pesar esto, lo que hay en el corazón. Versículo 3. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. En otras palabras, así es como usted va a poder establecer su corazón. Versículo 9. Vamos a bajar al versículo 9 aquí mismo en Proverbios 16, donde dice, el corazón de un hombre idea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y esto es muy interesante porque Dios nos hizo para que nosotros tuviéramos que elegir, nosotros tuviéramos que planear, tuviéramos que dirigir, pero que Dios nos va a dirigir y nos va a llevar en ello si cedemos a Él. Ahora, muchas veces nosotros vamos a hacer cosas y nos preguntamos por qué las hicimos. A veces veremos que Dios, de hecho, dirigió eso para que fuera hecho de esa manera. Yo puedo ver hacia atrás y ver muchas cosas que yo he hecho y después me pregunto por qué las hice. Y después cuando volteo hacia atrás, veo, ¿verdad? Ya en retrospectiva y entiendo cuando estoy viendo hacia atrás. Y eso es y entiendo que eso es lo que Dios quería. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado a pesar de ello. Ahora, versículo 25, aquí mismo en este mismo capítulo de Proverbios, dice, hay un camino que parece recto al hombre, sea, ¿verdad? Bueno o justo, recto, pero al final es, pero en el fin en esto es el camino de muerte. Pero el fin en esto es el camino de muerte. Y aquí esto encaja con lo que dice en Proverbios 14:2, ¿verdad? Que dice que hay camino que el hombre parece derecho o recto, pero el final es camino de muerte. Y si nosotros vamos y empezamos a analizar la historia de la humanidad, comenzando con Adán y Eva, no parecía correcto, no tenían ahí el árbol del conocimiento del bien y el mal, no parecía bueno para comer, no parecía natural. Ustedes ya saben el resultado de ello. Vamos a Proverbios 21. Proverbios 21 y versículo 2. Proverbios 21:2 dice, todo camino de un hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor examina los corazones. Y nosotros podríamos decir, cuando estamos viendo estas cosas, que en el corazón está su verdadera personalidad, quien realmente usted es. Esa parte de su mente que la Biblia llama el corazón es realmente quien usted es. Y Dios lo va a considerar, lo va a probar y va a ver
¿Qué es lo que está usted haciendo en realidad? Vamos a Proverbios 20 ahora. Proverbios 20, versículo 11, donde dice, incluso un niño es conocido por sus propias obras, si su obra es pura y si es recta. Porque todo esto viene a través del tiempo, desde el tiempo que uno nace, el corazón ya está ahí, pero tiene que ser entrenado y tiene que ser dirigido. Por supuesto, esto es algo muy profundo cuando se trata de la crianza de los hijos. El otro día tuve que ir a las oficinas del condado y había una mujer ahí que estaba tratando de sacar un pasaporte para ella y para su esposo y también para sus dos hijos malcriados, porque iban a ir a Europa. Pero estos niños y digo malcriados, porque estaban echados en el piso, debajo de la mesa, estaban jugando con pistolas y a tirotearse el uno al otro. La pobre señora que estaba trabajando ahí, ¿verdad? La de la oficina, estaba ya muy descontrolada, ya no sabía qué hacer. Y yo estuve ahí paciente, yo no dije una palabra, pero yo sí sentí eso, como es muy cierto que un niño es conocido por sus propias obras. Ahora, ¿Cristo acaso fue conocido por sus propias obras? Sí, lo fue, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 11, si su obra es pura y si es recta, y nos muestra que todo el mal no necesariamente entra solo, sino que también somos responsables de algunas de estas cosas. Versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, el Señor ha hecho ambos. Y después dice en el versículo 13, no ame el dormir, no sea que vaya la pobreza, abra sus ojos y será satisfecho con pan. Ahora, yo quiero cubrir un versículo que va a mostrar que Dios a cualquier hora, en cualquier tiempo, puede saber exactamente lo que está en su mente y en su corazón. Y vamos a ver un poquito más adelante que Dios está examinando y observando el corazón y que Dios juzga el corazón. Y después vamos a adentrarnos en la clase de corazón, para examinar la clase de corazón que tenía David. Ahora, Cristo estaba hablándole a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2, vamos para allá, Apocalipsis 2, versículo 23. Cristo estaba hablando a la iglesia de Tiatira y todos estaban, todos confundidos, con toda clase de problemas doctrinales y hasta dejaban que estuviera Jezabel ahí entre ellos. Pero en el versículo 23 de Apocalipsis 2 dice lo siguiente, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Ahora, los riñones debe de ser alguna conexión en la cual Dios puede meterse para ver cómo está usted, sin necesariamente interferir con sus pensamientos o con lo que usted está haciendo. Y, y dice, dice, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Entonces aquí vemos cosas muy interesantes. Y vamos a ver cosas más interesantes, porque vamos a hablar acerca de la manera en que el corazón es y de las maldades del corazón. Dios también hizo el corazón para que pudiera ser convertido. Y quiero mostrarles esto antes de que nos metamos a las maldades del corazón, para que las personas no piensen que no hay salida, porque sí hay salida. Vamos a ver, estudiar en lo que la Biblia verdaderamente dice y ponerlo abierto, exponerlo, lo que dice concerniente al corazón humano. Vamos ahora a Ezequiel 18, versículo 30. Ezequiel 18 y versículo 30, donde dice en...
Ezequiel 18, perdón, disculpen la interrupción. Ezequiel 18, versículo 30. Donde dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Y aquí es que Dios es quien nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Así es de que el corazón puede ser cambiado. Usted puede cambiar su manera de pensar al arrepentirse. Y aquí es cómo hacerlo. El versículo 31 lo dice muy claro. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que obviamente ese espíritu nuevo viene de Dios. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y esto es el deseo de Dios. Esto es el deseo de Dios. Y yo quiero que vayamos ahora a Jeremías 17, porque este es uno de los pasajes más importantes. Quizás sea el capítulo que revela más acerca de la maldad en el corazón, pero también de la bondad del corazón. Jeremías 17, desde el versículo 1, donde dice, el pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Y esto es lo que uno podría llamar un corazón endurecido. Y el corazón se endurece a través del engaño del pecado. Ahora vamos a ver algunas cosas concernientes a los corazones endurecidos. Nosotros ya conocemos la historia de Faraón, quien endureció su corazón. Y después algo más sucedió. Dios también endureció el corazón de Faraón. Así es de que si una persona endurece su corazón en contra de Dios, Dios puede ser que lo endurezca aún más como hizo Dios con el Faraón. Ahora, vamos a ver cosas acerca de un corazón endurecido. Vamos a Proverbios 21, versículo 29. Proverbios 21, 29. Porque vamos a ver otras cosas acerca del corazón que también están escritas aquí en la palabra de Dios. Proverbios 21, versículo 29, donde dice, un hombre malvado endurece su rostro, pero en cuanto al recto, él establece su camino. Ahora vamos a Proverbios 28, Proverbios capítulo 28 y versículo 14, donde dice, bendito es el hombre quien siempre teme. ¿Y qué tipo de temor es importante y necesario? ¿Por qué el temor de Dios es importante y necesario? Porque nos previene de que se endurezca nuestro corazón. Porque dice, pero quien endurece su corazón caerá en malicia. Ahora, cuando lo llevamos todavía un poco más allá, vemos lo que dice en Proverbios 29, versículo 1. Esto es muy importante. El Proverbios habla mucho acerca del corazón. El versículo 1 dice, un hombre quien endurece su cuello cuando es reprobado, será quebrantado de repente, y eso sin remedio. ¿Le sucedió esto al faraón y a todas sus tropas? Sí. ¿Acaso no es esa una historia verdadera de la vida? Así es. Porque cuando las personas son reprobadas, muchas veces no reciben la corrección y no ceden a Dios. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Serán quebrantados de repente, destruidos y sin remedio. Entonces también hay, hay problemas con el endurecimiento del corazón también. Están en el Nuevo Testamento. Y Jesús habló acerca de sus discípulos, donde les dice, oh, ustedes de corazón endurecido y lentos para entender. Vamos a Marcos 6, Marcos 6:48, para ver lo que les dijo a sus mismos discípulos. Marcos 6, versículo 48. Dice, y los vio trabajando en su remar, porque el viento les era contrario cuando estaba la tempestad, ¿verdad? En el mar de Galilea.
Y alrededor de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar, y habría pasado cerca a ellos. Pero cuando, versículo 49, pero cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era una aparición y gritaron, porque todos ellos lo vieron y se alarmaron. E inmediatamente él les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces subió a ellos en el barco y el viento cesó, y ellos se asombraron en sí mismos mucho más allá de la medida y se maravillaron, porque no entendían el milagro de las hogazas, porque sus corazones estaban endurecidos. Ahí está, sus corazones estaban endurecidos. Porque incluso Dios, al llamar a sus apóstoles, Él les mostró que cómo el corazón humano se endurece, tiende a endurecerse. Y esto los tuvo que corregir por esto muchas veces. Vamos ahora a Marcos 8, Marcos capítulo 8 y versículo 16. Y varias veces dijo esto Jesús acerca de ellos. Marcos 8, versículo 16. Dice, y ellos razonaban los unos a los otros, diciendo, es porque no tenemos ningún pan, porque les dijo que estén en guardia contra la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y después Jesús lo supo y les dijo, ¿por qué razonan que dije esto porque no tienen ningún pan? ¿Acaso no perciben ni entienden? ¿Están todavía endurecidos en sus corazones? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un corazón endurecido? Versículo 18, ¿no ven con sus ojos? ¿No escuchan, no oyen con sus oídos? ¿Y no recuerdan? Cuando quebré las 5 hogazas para los 5000, ¿cuántas canastas llenas de fragmentos recogieron? Ellos les dijeron, 12. Y cuando quebré las 7 hogazas para los 4000, ¿cuántas canastas llenas de fragmentos recogieron? Y ellos les dijeron, 7. Entonces, él les dijo, ¿por qué es que aún no entienden? La lección es que las cosas simples de la vida, Dios es totalmente capaz de hacerlas incrementar y abundar y y que tengan el poder de Dios detrás de ello. Pero ellos endurecieron sus corazones y entonces vamos a ver que ahí es que es el pecado lo que endurece el corazón. Y vamos a ver que hay un fenómeno que toma lugar, porque ya cuando una persona ha endurecido su corazón y no se da vuelta, no regresa en arrepentimiento, entonces se vuelve más duro y se afirman todavía más en ese endurecimiento. Vamos a Romanos 2 y versículo 4, donde el apóstol Pablo habla de ello. Romanos 2, versículo 4, donde dice el apóstol Pablo, o desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. Pero usted, de acuerdo a su propia dureza y corazón no arrepentido, está almacenando ira contra sí mismo para el día de ira y revelación del juicio justo de Dios, quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. Y vamos a ver entonces también lo que le pasó a los israelitas, porque el apóstol Pablo da esto como una advertencia. Vamos a Hebreos 3, Hebreos 3 y versículo 7. Esta es una advertencia, como ya decía, del apóstol Pablo. Y podemos ver esto, porque esto está mencionando, está citando el Salmo 95, que es un salmo del sábado. ¿Y, y qué es aquello con aquellos los que guardan el domingo han endurecido su corazón? Ellos han endurecido su corazón hacia el sábado, o hacia la observancia del sábado. Hebreos 3, versículo 7. Dice, por esta razón, incluso como el Espíritu Santo dice hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones,
como en la rebelión, en el día de tentación en el lugar desolado. Pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, como dice, si oyen su voz. Y yo quiero que pongamos atención aquí a las elecciones que Dios nos da. Nos da a elegir y nos las da todo el camino. Son también las cosas que le dio a elegir al pueblo de Israel. Y esto está mostrando que el día de hoy puede haber un cambio, que el día de hoy el corazón puede suavizarse. Versículo 8, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión, en el día de tentación, en el lugar desolado, donde sus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y aún así no creyeron. Versículo 10, por causa de esto estuve indignado con esa generación y dije, siempre se están extraviando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Y eso es muy profundo, porque están ahí todavía con Dios en el pilar de nube de día y en el pilar de fuego en la noche, y aún así no conocían los caminos de Dios. Tenían eh, tenían una dureza del corazón que estaba totalmente asombrosa. Versículo 11. Así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos. No sea que de pronto haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad en apostatar del Dios vivo. Más bien, sean animados unos a otros cada día mientras es llamado hoy, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Porque así es como se endurece el corazón, por el engaño del pecado. Versículo 14, porque somos compañeros de Cristo si verdaderamente retenemos hasta el final. Retenemos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Y esto es lo que dice, como está siendo dicho, versículo 15, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. Y esto es algo muy, muy serio, porque la elección siempre estuvo delante de ellos. Versículo 16, porque algunos luego de oír, sí se rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Pero, ¿con quién estuvo él indignado por 40 años? ¿No fue con aquellos quienes habían pecado, cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado? ¿Y a quienes juró él que no entrarían en su descanso, excepto aquellos que habían desobedecido? Entonces vemos que ellos no fueron capaces de entrar a causa de la incredulidad. Y esto también nos dice, mientras vamos aquí a Hebreos 4, esto nos dice que si una persona tiene un corazón endurecido, él o ella verdaderamente no cree. Y yo creo que podemos ver esto con algunas cosas que hemos visto en la iglesia en algunos años muy recientes. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y de espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir, expone, los pensamientos e intenciones del corazón. Dios lo sabe. Versículo 13, y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien delante de sus ojos a quien debemos dar cuenta. Y es precisamente por eso que nuestro llamado a la salvación es tan importante. Esto es algo muy, muy importante, porque yo creo que una de las cosas que ha pasado ahora en esta era moderna, que tenemos tantas cosas modernas y tantos logros de los hombres, que de alguna manera la simplicidad de Cristo, el orar, el estudiar, el arrepentirnos, el ceder a Dios, la gente ya no considera estas cosas.
Y es precisamente por eso que estamos en la era de la Odisea. Estamos en la tibieza. Pero nosotros podemos venir a Dios en cualquier tiempo. Versículo 14. Teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Dios sabe, Dios sabe. Por tanto, versículo 16, deberíamos venir con audacia al trono de gracia, para poder recibir misericordia y encontrar gracia, para ayuda en tiempo de necesidad. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer constantemente. Tenemos que estar luchando en contra de nuestra naturaleza carnal antes de que nuestra naturaleza nos venza y las tentaciones de este mundo. Tenemos siempre que ir a Cristo. Tenemos que siempre ir a Dios. Ahora vamos a ver el contraste del corazón, el corazón humano, porque esto también afecta a los demás. Vamos a Jeremías, volvamos a Jeremías 17, ahora al versículo 2. Jeremías 17, versículo 2. Porque aquí fue afectado Judá con todos sus hijos. Jeremías 17, versículo 2, mientras sus hijos recuerdan sus altares y sus aserim al lado de todo árbol verde en las colinas altas. Oh, mi montaña en el campo, yo daré tu riqueza y todos tus tesoros por botín, y tus lugares altos por causa de pecado, a través de todas tus fronteras. Y tú, incluso de ti mismo, has dejado ir la herencia la cual te di. Yo te haré servir a tus enemigos en una tierra la cual no conoces, porque has encendido un fuego en mi ira, la cual quemará por siempre. Y es precisamente por la dureza de su corazón Dios lo sacó de su tierra. Hay personas que pueden pecar tanto que la ira del Señor se enciende de gran manera. Versículo 5, así dice el Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Ahora, ¿cómo confiamos en el hombre? Cuando estamos viendo hacia los hombres en lugar de Dios. Cuando estamos viéndonos a nosotros mismos en lugar de Dios. ¿No es eso estar confiando en su propia carne? ¿No es eso estar confiando en su propio camino? Sí, eso lo es. Versículo 6. Porque será como un arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Y no verá porque viene el bien, porque no lo va a reconocer. Porque cuando ya está una persona dada a la dureza de su corazón, se aleja de Dios por causa del pecado y ya no puede ni siquiera reconocer lo que es bueno. Ya no puedes ver nada bueno. Dice, bendito, versículo 7, bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Ahí tenemos el contraste, versículo 8, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, echa sus raíces junto al río y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde y no se preocupa en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Ahora, vamos a verlo esto como una analogía para nosotros de manera espiritual, porque yo creo que en mm, todo lo que hemos sido dispersados en las iglesias de Dios, si nosotros lo conectáramos directamente con Dios el Padre, con Jesucristo, eso es de lo que está hablando aquí. Jesús dijo, vengan a mí, todos vengan a mí. Los que vengan de su interior van a fluir ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos si nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos conectados con Dios, entonces somos como ese árbol que está plantado a la orilla del río. Por supuesto, Egipto es un buen ejemplo de ello. Tenemos Egipto como un país desértico, pero tenemos el río Nilo que pasa por en medio de él.
Y mientras estén cerca del río, todo es verde, todo crece y es muy productivo. Ahora ya después del delta ya tienen algunas de las riquezas, algunas de las tierras más productivas y más ricas de todo el mundo. Y lo ha sido por miles y miles de años. Versículo 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y debemos de amarrar esto con lo que leímos en Proverbios, ¿verdad? Que todo camino del hombre parece recto en su propia opinión. Y que todo camino del hombre es limpio a sus propios ojos. Porque el corazón humano por sí mismo, especialmente inspirado por Satanás el diablo, es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Así es que usted no puede ver su propio corazón al estar tratando de ver a su corazón. Usted tiene que ver la Biblia y dejar que el Espíritu de Dios lo ayude a ver realmente su corazón. Usted tiene que ir a Cristo y abrir su corazón a Él, porque Él es el único que puede mostrarle la dureza de su corazón. Él es quien puede quitarla. Versículo 10. Yo, el Señor, busco el corazón, que es con lo que, o escudriño el corazón, que es lo que dice en Apocalipsis 2:23. Dice, y pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. Porque Dios va a hacer eso. Y esto es justo. Esto es lo que va a suceder a su tiempo. Y en el versículo que sigue nos muestra que esto toma tiempo. Versículo 11, como la codorniz que empolla huevos que no ha colocado. En la misma forma, el que consigue riquezas y no por bien, las dejará en medio de sus días y en su fin será un tonto. ¿Verdad? Es como la codorniz que empolla huevos, que son huevos que no son fértiles, ¿verdad? Son tan estúpidas que nada más se sientan ahí y nunca los huevos nunca van a dar, nunca van a producir. Y así es de esta misma manera, aquel que consigue riquezas, ¿verdad? Y no por bien, y les deja a otros, y es un tonto. Está mostrando que todo, Dios está en todo. Versículo 13. Oh Señor, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y esto está hablando Jeremías. Jeremías también dijo en otro lugar, ¿verdad? Oh, maldito el día en que yo nací, por las cosas que él tuvo que pasar como profeta de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca también de los castigos, ¿verdad? Del corazón. Porque es increíble, y vamos a Deuteronomio 28, capítulo 28 y versículo 28. Porque yo creo que es maravilloso cómo la Biblia habla acerca del corazón de principio a fin. Y con la dureza del corazón y el engaño del pecado, y cuando continuamos en eso, entonces aquí es lo que Dios va a hacer. Todas estas son partes de las maldiciones del pacto que Dios dio. Deuteronomio 28:28, donde dice el Señor los golpeará con locura y ceguera y espanto de corazón, e irán a tientas al mediodía, como el ciego va a tientas en la oscuridad, y no prosperarán en sus caminos, y siempre serán presionados, despojados para siempre, y ningún hombre los salvará. Porque estas maldiciones son muy, muy pesadas. ¿Por qué son tan pesadas? Lea usted todo el capítulo 28 de Deuteronomio y probablemente se va a dar cuenta que en nuestra vida se está ejecutando muchas de estas cosas, de estas maldiciones el día de hoy en los Estados Unidos. Ven en todas las cosas que están sucediendo. Un, em, un hombre dijo que ya había comprobado que los Estados Unidos era Babilonia en lugar de Israel, aunque no puede entender que todo el mundo está bajo el sistema babilónico, el mundo entero. Vamos a bajar al versículo 43 aquí mismo, donde dice, el extranjero viviendo entre ustedes, se levantará por encima de ustedes muy alto y ustedes bajarán muy bajo.
¿Cómo sucede esto? Versículo 44, y Él les prestará y ustedes no le prestarán. Él será la cabeza y ustedes serán la cola. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los perseguirán y alcanzarán hasta que sean destruidos porque no obedecieron la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales Él les ordenó. Y estarán sobre ustedes por señal y por maravilla, y sobre su semilla para siempre, porque no sirvieron al Señor su Dios con alegría y con regocijo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Si usted sirve a Dios porque usted de manera gruñona está forzado a hacerlo, quizás sea un poquito mejor que el pecar, pero no mucho, porque Dios quiere que lo obedezca usted de corazón. Quiere que usted lo ame de corazón. Quiere que usted lo sirva de corazón. Quiere que usted espere en su camino de corazón. Versículo 48. Por tanto, servirán a sus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ustedes en hambre y en sed y en desnudez y en la carencia de todas las cosas. Y pondrá un yugo de hierro sobre sus cuellos hasta que los haya destruido. Está hablando acerca de Israel físico. Ahora, ¿qué hay acerca del Israel espiritual? Cuando se apartan, cuando se apartan de Dios. Porque yo he hablado con muchas personas que ellos antes estaban en la iglesia, ¿verdad? Y ahora cuando los veo es como si estuviera hablando con una persona totalmente extraña. Algo ha sido quitado de ellos. Y eso es lo que ha sucedido. Están de nuevo en el mundo. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a bajar al versículo 65 para ver lo que va a suceder. Dice, y entre estas naciones no encontrarán alivio, tampoco la suela de su pie tendrá descanso, sino el Señor les dará allí un corazón tembloroso y fallo de los ojos y dolor de mente. Y su vida colgará en duda delante de ustedes y temerán día y noche y no tendrán seguridad en su vida. Y esto es lo que sucede cuando van en cautiverio. Hablando del ateo, ¿verdad? Aquel que no cree en Dios. Hay una penalidad que toma lugar. Vamos al Salmo 12 para ver esto. Salmo 12, desde el versículo 1, porque hay un castigo que se lleva a cabo. Salmo 12, versículo 1. Ayuda, oh Señor, porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece de entre los hijos de los hombres. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo, con labios halagadores y un doble corazón. Ellos hablan. Entonces tienen un plan secreto, una agenda secreta detrás de lo que hacen. Tienen un plan que están elaborando y ejecutando. Versículo 3. El Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias. Quienes han dicho con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Y eso suena como algunos de aquellos que hemos visto en televisión, ¿verdad? Día a día, especialmente aquellas figuras políticas en la televisión, ¿verdad? El mismo presidente, Bill Clinton. Yo creo que esto describe el estado de la unión, que creen que se pueden salir con la suya, con cualquier cosa. Versículo 5. Dice, por la operación del hombre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Porque las palabras de Dios, ahí dice versículo 6, las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Y nos muestra la manera en que nosotros podemos también recuperarnos de estas cosas, es siempre volver a Dios. En, en, en otras palabras de Dios, comparado con los ateos, eso es lo que lo estamos comparando. Estamos hablando, las palabras de Dios son palabras puras contra las palabras vanas de los hombres que rechazan a Dios.
Esto es lo que ya leímos de nuevo, versículo 6. La palabra del Señor son palabras puras como plata probada en un horno de tierra purificada 7 veces. Tú las guardarás, oh Señor, tú las preservarás de esta generación para siempre. Los malvados caminan a todo lado cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y vamos a ver que eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Vamos al Salmo 58. Salmo 58, versículo 1. Porque aquí hay más de ese castigo que va a venir. Salmo 58, versículo 1. ¿En verdad hablan justicia, oh señores poderosos? ¿Juzgan rectamente, oh hijos de hombres? Sí, en su corazón obran iniquidad, pesan la violencia de sus manos en la tierra. Y si eso no está hablando acerca de los políticos que tenemos el día de hoy, yo no sé de qué está hablando, ¿verdad? Dice versículo 3, los malvados son, versículo 2, pesan la violencia de sus manos en la tierra. Los malvados son distanciados desde el vientre. Quienes hablan mentiras se extravían desde el nacimiento. Esto es, aquí viene del corazón, de esa parte de su ser, de lo que verdaderamente son. Vamos ahora a Proverbios 10, Proverbios 10 y versículo 20. Proverbios 10, 20. Porque esto nos dice cómo Dios piensa acerca de estas cosas. ¿Qué piensa acerca de estas cosas? Versículo 20. La lengua del justo es como plata escogida. El corazón del malo vale poco. Y cuando habla acerca de la plata escogida, eso encaja con el Salmo 12:6 que vimos acerca de las palabras de Dios. Así es de que esto significa que la lengua del justo está hablando las palabras de Dios. Pero en contraste, el corazón del malvado vale poco. Vamos ahora a Proverbios 12, versículo 8. Proverbios 12:8, donde dice un hombre será elogiado de acuerdo a su sabiduría, pero el que es de un corazón perverso será despreciado. Aquí termina la conexión de la mente y el corazón, parte 3a.